Mejores depósitos, cuentas corrientes, letras del tesoro, fondos monetarios, un poquito de todo para este agosto del 2023. Como muchos de vosotros sabéis, suelo hacer un vídeo una vez al mes para ver cómo vamos desde el punto de vista de letras, depósitos, etc. ¿Por qué? Porque somos auténticos subasteros de nuestro dinero. Nos vamos al mejor postor. Y como no puede ser de otra manera, yo creo que es un momento de hacer un repaso. Es una vez al mes y ver qué ha pasado, qué podemos esperar de los fondos monetarios o dónde nos puede merecer la pena invertir nuestro dinero y sacar ese dinero extra que la mayor parte de los bancos no nos lo van a dar. Pero bueno, nada más. Estamos con el vídeo y espero que os guste. Aprovecho este vídeo para recomendarte que participes en este canal de Telegram que he creado, que sería Mejores Depósitos para Subasteros, en el que sencillamente lo que hablamos es de fondos, de letras, de depósitos, de cuentas remuneradas, un poquito de todo, ¿no? Es completamente gratis y te invito a que participes, por supuesto. Bueno, lo dicho, estamos hablando que siempre el Banco de España y la CNMV nos está recomendando que tengamos un fondo de emergencia entre 3 y 6 meses de gastos. Bien, este es el principio que habría que tener. A partir de esos 6 meses, 3 meses de gastos, hay que pensar que ya es inversión, ¿no? Estamos hablando de que alguno puede decidir invertir en renta fija, otros en renta variable, otros en inmobiliario, etcétera. Pero la recomendación es que todos, absolutamente todos, tengamos que tener este fondo de emergencia para ante cualquier problema. Y tenemos que pensar siempre en un tema de liquidez, seguridad, en rentabilidad, etcétera. Pero lo que no nos están diciendo en ningún lado es que con este fondo de emergencia podemos obtener una rentabilidad que realmente está bastante bien y, como no, sobre todo podemos usar letras del tesoro, fondos monetarios. Y va un poco de todo esto, digamos, el vídeo y el canal, ¿no? Bien, a la hora de pensar, ¿no? Siempre hay que pensar en dos referencias, ¿no? Por un lado tendríamos lo que se llama el Euro Short Term Rate, o STER, como lo llaman muchas veces los bancos. Y por otro lado tendríamos la letra del tesoro, que en este caso he puesto España porque es el que tenemos más cerca. El STER sería la remuneración que darían los bancos a los grandes fondos de inversión. Sobre todo estamos pensando que es la referencia que van a tener los grandes monetarios, etcétera. Y por otro lado tendríamos en cuenta las letras del tesoro, que lo podemos coger cualquiera de una manera fácil desde el Banco de España y nos van a dar unas rentabilidades más o menos potentes, ¿no? Entonces estas son las dos referencias que tenemos que tener claro y hacia dónde pueden ir pivotando cada una de ellas, ¿no? Por un lado tendríamos el STER, que aquí os pongo cómo estaría cotizando al 6 de julio y cómo estaría cotizando actualmente al 2 de agosto. Si os dais cuenta, está clavado 3,404 y 3,404. Esto se refleja porque aunque ha habido subida de tipos de interés, ha habido la semana pasada subidas de tipos de interés, esto no se va a reflejar hasta el día 2 de febrero. Bien, es decir, que hasta mañana no tendríamos esa posible subida del STER, ¿no? Y es algo que se produce de una manera normal, ¿no? Que es lo que coincide, que normalmente el STER va a estar sobre 0,10% por debajo de lo que sería el tipo de facilidad de depósito. Recuerda que cuando hablamos de tipos de interés, y muchas veces nos están diciendo, ¿no?, que han subido, el Banco Central Europeo ha subido el tipo de interés al 4,25, sí que es cierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el tipo de facilidad de depósito, es decir, el tipo de interés que le van a dar a los bancos por el dinero, actualmente estaría en ese 3,75%. Y esto es la variable que tienes que tener en cuenta. Fíjate, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de los bancos que hoy por hoy están diciendo que no quieren subir los tipos de interés, simplemente dejándolo en el Banco Central Europeo les soltarían el 3,75%. Eso sí, a partir de mañana, porque hoy por hoy le estarían dando ese 3,50%. Bien, ¿qué es lo que también podemos ver? Tenemos que intentar hacer una posible estimación de cuánto van a ser los posibles tipos de interés en el próximo año. ¿Por qué? Porque hago un poco esta previsión más o menos personal de cómo pueden estar pivotando. Porque esto me va a dar una relación de cuánto es lo que voy a poder sacar desde el punto de vista de fondos monetarios. Al final yo tengo que pensar cuánto voy a poder conseguir en fondos monetarios el próximo año o directamente comprar esas letras o ese depósito que me ofrezca un banco. Entonces, para hacer todos esos cálculos, yo tengo que hacer una serie de previsiones personales, ¿no? Entonces, dentro de mis previsiones, ¿qué es lo que calculo? Primero, que en septiembre no habrá subida de tipos de interés, que se mantendrán los mismos tipos. En octubre finales, creo que no van a poder conseguir bajar demasiado la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquella inflación que
no tendría en cuenta los componentes más volátiles, sean aquellos componentes en los que suben y bajan muy rápido, pueden bajar muy rápido. En junio del 2023 en Europa, ¿qué es lo que nos importa? Porque muchas veces nos aparecen los diferentes medios de comunicaciones. La inflación en España, tal cual, sí, nos importa a nosotros, pero al resto del mundo no. Y desde el punto de vista de los tipos de interés, lo que importa es cuánto es la inflación en Europa, y sobre todo el Banco Central Europeo lo que se fija es en la inflación subyacente. Entonces, fijaros, estamos hablando que actualmente tenemos al 5,5% y los tipos de interés están al 4,25%. Que un Banco Central diga que está preocupado por la inflación y que estemos todavía muy por debajo de cómo está la inflación subyacente, nos está indicando que puede que nos quede tiempo. Posiblemente consigan el Banco Central Europeo que baje la inflación subyacente de una manera pues más o menos potente o decente, pero bueno, veremos a ver hacia dónde llegan, ¿no? En diciembre, ¿qué es lo que creo? Que puede subir ese 0,25 o incluso lo mantiene. Depende mucho de la inflación, ¿no? Es algo que habrá que tener en cuenta, o incluso en enero, febrero y marzo, que pueda haber otra, digamos, pequeña subida, ¿no? Yo la sensación que tengo es que por mucho que cada uno esté pensando o pensemos que va a haber esas bajadas o que van a parar el Banco Central Europeo esas subidas, creo que la inflación va a ser más sticky o más pegajosa y va a costar realmente bajarla. Entonces, para que no nos extrañe que al final acaben subiendo los tipos de interés ese medio punto o ese 0,75%, dependiendo cómo evolucione, digamos, la inflación. O sea, que eso es la parte importante a la que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bien, todo esto, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues en cierta manera hacer una estimación de cómo pueden ir los diferentes monetarios a un año, lo que antes comentaba, ¿no? Tengo dos cálculos, uno el que he hecho yo ahora y el que hice, por ejemplo, en el vídeo pasado, ¿no? Entonces, haciendo cada uno de los cálculos, calculando cómo es el tipo de interés, el tipo de depósito, el STER, que como hemos visto suele ser como 0,10% por debajo, y luego una comisión de un fondo de inversión que sea realmente de los que me gusta contratar, es decir, que sea un 0,10% por ejemplo de comisión, podemos hacer los diferentes cálculos con un Excel sencillo y podemos darnos cuenta que si estaríamos con la estimación que yo tenía en julio del año pasado, tendríamos un tipo de interés más o menos para el año del 3,66%, y en cambio ahora calculo este 3,86%. ¿Por qué lo calculo? Porque fijaros, considero que va a haber una subida en octubre, como lo consideraba antes. Considero que en enero puede haber otra subida de tipos de interés. ¿Por qué? Porque no tengo claro que vaya a poder bajarse la inflación. Yo creo que el siguiente semestre es bastante favorable a que haya una inflación elevada, o por lo menos tengo la duda qué puede pasar con el tema del gas en Europa para este invierno, y luego sí que creo que para junio ya empezaría a haber una pequeña bajada, ¿no? Con todo, estamos hablando que en un monetario normal podríamos estar dándonos entre un 3,86 y un 3,66%. Digo normal, un monetario en el que libremente lo vamos a coger y no sea algo que cualquier banco nos esté recomendando, ¿no? Dentro de todo. Bien, por otro lado tendríamos la letra del tesoro, que yo creo que es una de las opciones muy, muy interesantes, ¿no? Aquí más o menos voy colocando cómo han ido evolucionando, fijaros, cómo hay una cierta subida. Todavía no ha habido cambio en el de 6 meses y en el de un año. ¿Por qué? Porque el vídeo lo he realizado y todavía no ha habido estas dos subastas, que lo veremos en cualquier momento. Pero bueno, podemos hacernos una idea de cómo están cotizando en estos momentos. Y hoy las letras a un año estarían al 3,70%, es decir, que tendríamos bastantes opciones de que estuvieran, digamos, bajando las letras, ¿no? Entonces es un punto a la hora de tenerlo, ¿no? Por un lado pienso que vamos a encontrarnos que el STER vaya a estar subiendo, los tipos de interés van a subir y las letras bajen, ¿no? Entonces es más interesante, yo creo que hoy por hoy, un poquito tener en cuenta esa inversión en fondos monetarios, ¿no? Con todo, las letras yo creo que siguen siendo, tienen su proceso de subida. Creo que es algo realmente interesante para invertir contra, por ejemplo, cualquier cosilla que nos están vendiendo muchas de los bancos, o directamente ese dinero que no nos sueltan ni un duro, ni absolutamente ni un duro para, digamos, para invertir, ¿no? Tenerlo en cuenta, porque parece que vas a hablar con un banco y los bancos te dicen que es que no te puedo pagar nada. Mentira, o sea, hay muchísima gente que estamos consiguiendo rentabilidad por nuestro dinero, y tú también puedes conseguir esa rentabilidad, que no es que haya que ser la de Dios, ni mucho menos. No es tan sencillo poder conseguir esa rentabilidad, y te animo a que te animes, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de mejores cuentas nóminas,
¿no? Entonces aquí he calculado y he hecho una idea de cuáles pueden ser las mejores cuentas nóminas que podemos tener en la actualidad, ¿no? He considerado la del Sabadell, la de Bankinter y la de Abanca, ¿no? Que nos estarían dando diferentes, digamos, rentabilidades, y posiblemente la más interesante actualmente sea la del Sabadell. ¿Por qué? Porque nos van a soltar 200 pavos en dinero y nos dan una rentabilidad TAE del 2,50 a un año, ¿no? Entre 0 y 30.000 euros de máximo. La realidad es que han seguido subiendo los tipos de interés en los últimos meses y esto no ha cambiado ni mucho menos, ni en julio ni en agosto. Este Excel lo tendría preparado creo que desde mayo, o sea, para que os hagáis una cuenta, y de momento pues no ha habido más banco que haya movido un poquito o ha intentado sacar esas cuentas nóminas que, como muchos de ellos hablan, son lo que más les interesa. Pero bueno, les interesa, pero no dan buenas ofertas. Luego, en cuentas remuneradas, aquí sí que tenemos unas cuantas cosas, ¿no? Para ahora pensar, ¿no? Bien, lo primero, hay muchísimas cuentas remuneradas y siempre hay gente que me está diciendo: ¿y qué te parece esta cuenta? ¿Y qué te parece lo otro? Al final pongo 5, porque yo creo que son 5 que puede dar un poco una idea de todo un poco lo que pueda haber. Hay algunas que son alemanas, belgas, que están en España. Tengo que intentar buscar un poco todo y buscar un poquito la rentabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si pongo todas, pues al final es un listado, y yo creo que es mejor poner pues las 5 que me parecen interesantes. Alguna aparece, alguna otra desaparece, y bueno, ir viéndolo, ¿no? Bueno, lo más destacable desde el punto de vista de operación, yo creo que hablaría de Wise, ¿vale? O sea, que ha sido lo que más me ha parecido interesante y es lo que más he estado, digamos, probando a nivel personal en el último mes, ¿no? Que por un lado me he encontrado con un poquito unas diferencias, ¿no? Porque por un lado publican que dan una rentabilidad del 1,79% y por eso el mes pasado lo tenía en la última, y luego por otro lado se publica que tienen un 2,88% de rentabilidad. Esto tiene bastante truco, ¿vale? Y tiene su truco, pero tiene su cosa muy interesante desde el punto de vista técnico y a la hora de valorarlo, ¿no? Primero, este 2,88%, ¿qué es lo que hace Wise? Automáticamente nos permite que toda la cuenta que tengamos en Wise automáticamente lo van a invertir en un fondo de inversión y van a hacer la operación de comprar y vender el fondo de inversión de manera automática, y por eso pueden darnos este 2,88%. Se quedan ellos con una comisión, se queda el fondo de inversión con otra comisión, no es un fondo de inversión que cobre una barbaridad, y te permite, digamos, obtener ese 2,88% que realmente está bastante bien. Lo interesante que es que no tienes que tú hacer la operación de comprar y vender, ¿no? Como puede ser en otro momento que podemos tener en el que digamos que cojamos, compramos, vendemos, etcétera, ¿no? Entonces lo he puesto en cuenta remunerada, aunque es una especie de fondo de inversión extraño. ¿Por qué? Porque lo tenemos en nuestra cuenta, puedo hacer una transferencia al momento y me despreocupo desde el punto de vista de lo que me están dando, dejando de dar, ¿no? No tiene límites, no he visto comisiones, no hay vinculaciones. En el caso del 1,79%, aquí sí que habría retenciones del 30% en Bélgica, y del fondo de inversión del 2,88% todavía no lo he visto. Realmente he empezado a trabajar, a utilizarlo hace 10 días y realmente me ha parecido la caña. O sea, que no tenga que estar yo pendiente de comprar y vender el fondo de inversión y demás, ¿no? Posiblemente más adelante, cuando tenga un poquito más visto y que haya probado a ver dónde está, pues haga un vídeo hablando de ello, ¿no? La simulación, pues me sale que sacaríamos con 15.000 euros 432, que está bastante bien, ¿no? Renault Bank, que sería, yo creo que hoy por hoy la opción más interesante, ¿no? Nos daría un 2,63%, no hay límites, no hay comisiones, no hay gastos, no hay recibos, está en España, nos retendría ese 19%. La única pega que un poco se le pondría es que no es tan fácil, falla la web muchas veces, es algo que no es tan fácil darse de alta y registrarse, que es algo, bueno, yo creo que es la pega, ¿no? Y que da un poco, a veces un poco para atrás, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Luego tendríamos EvoBanco con un 2,50, N26 con un 2,26, con una serie de límites como 30.000 o 50.000 en el caso de N26, que bueno, tiene su cosa interesante, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de Bizum, Apple Pay, Google Pay, que está asociado a la tarjeta, ¿vale? Como puede estar con, digamos, con Wise, que funciona también muy bien. Y luego, por último, tendríamos MyInvestor al 2%, ¿no? Pero
entre el límite de 0 y 50.000 euros dentro de cada una de las cosas. Yo los límites, sinceramente, no acabo de entenderlo tanto. Igual hace un tiempo tenía su sentido, pero hoy por hoy no acabo de verlo cuando no hacen más que subir los tipos de interés y que los bancos pueden llegar a ganar bastante más, ¿no? Veremos también lo que antes os decía de Wise, que se relaciona a un fondo de inversión. Es decir, que podemos encontrarnos que para el próximo trimestre o el próximo mes haya aumentado la rentabilidad. Pero bueno, ya lo veremos. Pero hoy por hoy yo creo que es la opción más interesante como cuenta remunerada dentro de cada uno de ellos, ¿no? Que no te digo para tener aquí la de Dios. ¿Por qué? Porque Wise también cobra una comisión por hacer esta gestión, ¿no? Entonces esa comisión, que creo recordar que es el 0,40%, pues nos podemos ahorrar con otro fondo de inversión más potente, ¿no? Pero para el día a día yo creo que está, digamos, muy bien. Luego, los mejores depósitos, letras, fondos monetarios a 12 meses, ¿no? Pongo 12 meses, hay gente que me está diciendo y 3 y 6. Bueno, yo creo que la referencia son 12 meses y es donde la mayor parte de la gente está dando, ¿no? Tendríamos aquí dos muy claros que suben muy claramente por encima de lo que pueden dar los fondos de inversión o los ETFs monetarios, bien, que estaría Banca Sistema y Banca Progetto, que son los dos italianos, bien, que tienen unos mínimos por relativamente altos, la Banca Sistema desde 20.000 hasta 100.000 o Banca Progetto de 10.000 a 100.000, es decir, que no todo el mundo puede realmente coger estos depósitos. Destacaría que han subido el tipo de interés en el último mes, es decir, que estamos hablando de unos bancos que según van subiendo los tipos de interés, ellos mismos van actuando y es lo normal y lo lógico. Luego tendríamos los fondos de inversión, ETFs, que los pongo en el mismo sitio. Pongo por encima siempre los fondos de inversión porque fiscalmente son mejores que los ETFs. Y lo dicho, ¿no? Entre el 3,56 y 3,86%, pongo un intervalo más o menos de confianza porque yo creo que es pensarlo, ¿no? Yo creo que es para darle, digamos, esa vuelta de lo que se pueden sacar. Luego tendríamos la Letra del Tesoro con ese 3,70%, que ha bajado un poquito la rentabilidad respecto al mes pasado y por eso ha pasado a estar por debajo de fondos de inversión, etcétera, pero sigue siendo, digamos, bastante interesante. Esto no ha subido, me he equivocado, ya lo siento. Y luego, por último, tendríamos la cuenta Facto, que nos daría ese 3,55 con un mínimo de 5.000 euros, ¿no? Y como conveniente, pues que no se puede cancelar, ¿no? Dentro de todo. Cualquiera de estas me parece interesante para mirarlo, ¿no? Pero bueno, esto es la duda, ¿no? Como siempre, si alguien quiere ir a ese 4,40 en vez de ese 3,85, 3,90 que puedes conseguir con un fondo monetario, me parece más que razonable y respetable que la gente pueda ir a por esas cantidades, ¿no? Y luego, lo que mucha gente me está preguntando y me está diciendo, y he intentado modificar un poquito el tema de los monetarios, ETFs monetarios y demás, ¿no? Lo primero, estos son los fondos de inversión y ETFs monetarios que tengo más o menos en cuenta, ¿no? Y que siempre estoy pensando en que para mí que tengan unas comisiones hasta un 0,15%. Por encima de un 0,15% no lo tengo en cuenta. No es que me parezca que puede estar bien o mal, sino es que no lo tengo en cuenta. ¿Por qué? Porque es que hay lo que hay. O sea, comprar letras o comprar deuda pública, etcétera, sí que hay una cierta diferencia entre un buen gestor y un mal gestor, pero tampoco son tantas diferencias como para que tengas alguien que te cobre un 0,15% y otro te cobre un 1%, por ejemplo. Por eso pensar que siempre comisiones hasta un 0,15% de comisión, ¿no? He diferenciado por un lado lo que serían los fondos de inversión y por otro los ETFs, porque hay gente que prefiere los fondos, otros que prefieren los ETFs. He puesto un poquito pues cada uno de ellos, ¿no? De lo que estamos hablando, el fondo, ETF, he puesto el leasing, cuáles son los costes. Fijaros que estamos hablando de costes a veces realmente baratos, ¿no? Como el de Groupama Treasury, que tiene tan solo un 0,07%, o yo que sé, desde el punto de vista de ETFs, que tienen hasta un 0,05%, ¿no? ¿Qué es lo que he puesto también? La rentabilidad que han tenido en los últimos 3 meses y la rentabilidad en el último mes. ¿Para qué? Porque yo creo que es una comparación más correcta. A veces puedes tener un mes que haya subido más uno, que haya bajado otro, pero yo creo que a 3 meses nos puede dar una rentabilidad más o menos aproximada. ¿Qué es lo que podemos ver dentro de los fondos de inversión? Fijaros, esto huele mucho entre el 0,82 y el 0,88% han estado pivotando todos, salvo el DWS, que ha tenido 1,01%, que ha tenido, digamos, ese extra por encima de otros, ¿no?
Y luego, por ejemplo, desde el caso de los ETFs, pues nos vamos a encontrar con algo parecido, ¿no? Desde un 0,78 hasta un 0,89%. Es decir, que tampoco es que tengamos que pivoten tanto, ¿no? O sea, que a 3 meses pueden estar, ¿no? Importante, el tema de liquidez. Yo creo que el tema de liquidez muchas veces se nos olvida que es realmente importante a la hora, digamos, de verlo. Y también qué es lo que he puesto este mes, ¿no? Un poquito cómo evoluciona el crecimiento del patrimonio. El sentido de que si alguien pues pierde, pues no es tan bueno, ¿no? Si otro acaba, digamos, subiendo, ¿no? También una de las cosas que me ha parecido curiosas es, fijaros, el tema de los ETFs monetarios, como todos han subido. Los 4 que más o menos estoy siguiendo, los 4 han subido desde el punto de vista de dinero que tienen. Es decir, que cada vez hay más gente que está invirtiendo en ETFs que en fondos de inversión. Y el ganador ha sido el de Xtrackers 2, ¿no? Con 268 millones de euros de crecimiento, siempre según Morningstar, ¿no? Luego la calidad del fondo, que esto nuevamente se obtiene a través del fondo, aquellos datos que los dan, y si no los dan a través de Morningstar, la duración o madurez del fondo, es decir, a cuánto tiempo más o menos están invirtiendo, digamos, los fondos. ¿Qué significa? Por ejemplo, el DWS a 180 días nos está indicando que su cartera tiene una duración media de alrededor de medio año. Para tener en cuenta, está todo expresado en días. En cambio, por ejemplo, el de Aberdeen, que tiene 35 días, nos dice que todo invierte apenas a un mes de distancia, ¿no? Cuanto más sea la distancia, más rentabilidad en teoría tendríamos que obtener, pero también hay un poquito más de riesgo, ¿no? Las posiciones del fondo, cómo están diversificados o no están diversificados, ¿no? Y por último, un reporte personal de cuál es la ponderación que le doy, ¿no? Hecho con variable 100, ¿no? Que es lo que, digamos, estaba mirando para hacerlo. He empezado a hacerlo de una manera más o menos rápida, pero yo creo que para otro mes intentaré mejorarlo, ¿no? O sea, porque yo creo que hay muchas variables a la hora de pensar qué me parece el fondo, ¿no? O sea, estamos hablando ya de fondos que tienes que tocar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cosas que veo, ¿no? Pues que sea fácil de ver los datos, ¿no? O sea, una de las cosas que te encuentras muchas veces es que la calidad del crédito a veces no es tan fácil de verlo, tienes que rebuscar y rebuscar. Esto yo creo que es algo que tenía que ser fácil a través de verlo, ¿no? O yo qué sé, la duración del fondo, o cuántas son las posiciones, ¿no? O sea, son cositas que muchas veces no se tiene en cuenta, y yo creo que esa transparencia que pueden dar los fondos o los ETFs, yo creo que es importante, ¿no? No tiene que ser que pueda ser que cualquiera, de una manera más o menos sencilla, pueda ver esos datos principales que para mí son importantes, lo que estoy poniendo aquí. Muchas veces incluso alguno de ellos pues no lo encuentras, ¿no? Y lo estás buscando y rebuscando y demás, ¿no? Nada más intentaré para otros reportes pues mejorar en esto, pero bueno, yo creo que está digamos bastante correcto dentro de todo. Y bueno, y nada más, ¿no? O sea, espero que te haya gustado mi revisión más o menos mensual que lo hago. Ya son unos cuantos meses que lo estoy haciendo. Realmente siempre acabas aprendiendo algo. Yo creo que vale para aprender muchísimas cosas y ver dónde tener el dinero, ¿no? O sea, a mí muchas veces me sorprende cuando la gente dice que el banco no le da nada, que son unos cabrones, etcétera. Oye, macho, que no te has casado con el banco. Bueno, y hay que recordar que España es de los países donde más nos divorciamos. Y si somos del país donde más nos divorciamos, ¿por qué leches nos vamos a casar con el banco? Nos podemos divorciar con el banco y tenemos que ser auténticos subasteros de depósitos y movernos en cada uno de los momentos y valorarlo dentro de todo, ¿no? Acabo simplemente recomendándote el canal que he abierto hace mes y poco en Telegram. Hay casi ya 300 personas, que yo creo que es un éxito, sobre todo porque veo que hay movimiento, hay gente que le interesa y que quiere sacar ese dinero extra que los bancos españoles se niegan a darnos. Son, y vuelvo a insistir, bancos españoles, porque fijaros los italianos cómo están dando bastante alto esos depósitos a un año. Nada más. Si te ha gustado, por favor, dale un like, porque dar un like hace que llegue a más gente, que más gente pueda obtener algo de rentabilidad por ese dinero que tanto nos ha costado. Y bueno, y como no, espero tus comentarios, y si te quieres suscribir a Telegram, genial. Chao y nos vemos en el siguiente vídeo.